Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual y múltiples perspectivas sobre las ideas que moldean nuestro mundo. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio verdaderamente fascinante. Un enigma que, lleva casi un siglo desafiando nuestra comprensión sobre el éxito, la ambición y la naturaleza misma de la realidad. Hablamos de una obra publicada en 1937, justo en plena resaca de la Gran Depresión. Un texto que contra todo pronóstico ha vendido más de 20 millones de copias. Es un libro que a día de hoy sigue siendo considerado la Biblia indiscutible para titanes modernos de la industria, gigantes del desarrollo personal e incluso atletas de élite mundial. Me refiero, por supuesto, a Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Pero, ¿y aquí reside la gran incógnita que vamos a desentrañar en este análisis? ¿Es realmente el pensamiento una fuerza física, tangible, capaz de materializar la riqueza y doblegar el universo a nuestra voluntad? ¿O es esta idea un mito romántico, una, seductora ilusión que oculta la verdadera importancia de la estrategia pragmática, la ejecución implacable y el asesoramiento experto? Esa es exactamente la tensión que hace que este material sea tan digno de un estudio riguroso. Para abordar este interrogante, hoy vamos a diseccionar el primer capítulo de la obra y sus 21 citas más célebres, buscando comprender el verdadero origen del logro humano. Porque, la narrativa popular ha destilado este libro hasta convertirlo en una especie de manual de pensamiento mágico, algo casi esotérico. Pero cuando rascamos la superficie, encontramos una dicotomía fascinante entre la fe ciega y el pragmatismo absoluto. Exacto. Y para establecer las reglas de nuestro intercambio de hoy, dejaré clara mi postura desde el principio. Mi posición hoy, y lo que me resulta fascinante explorar, es la posibilidad de que la mente, cuando es verdaderamente magnetizada por un deseo ardiente y un propósito definido, actúe realmente como el motor absoluto y primordial que da forma a nuestra realidad material. Como hombre que ha estudiado estos patrones, estoy convencido de que la mente precede a la materia. Ya. Pues mi perspectiva en este espacio irá en la dirección opuesta. Estoy segura de que lo intuyes. Sostengo que el pensamiento por sí solo es profundamente insuficiente. Y de hecho, a menudo es engañoso si no va acompañado de una adaptación estratégica constante, un conocimiento experto muy riguroso y, sobre todo, un reconocimiento humilde de nuestras propias limitaciones físicas y técnicas. Bueno, comencemos entonces trazando las líneas fundamentales de este mapa. La tesis que yo defiendo se basa en una premisa que el propio texto establece de forma categórica. Dice, los pensamientos son cosas, y no son cosas abstractas, o sea, son fuerzas inmensamente poderosas cuando se mezclan con propósito. Fíjate que el texto nos advierte sobre la necesidad imperiosa de quemar las naves. Para entender esto de manera sencilla significa eliminar cualquier plan B psicológico para que a tu cerebro no le quede absolutamente más remedio que triunfar o perecer. Si no eres capaz de ver grandes riquezas en la pantalla de tu imaginación, jamás tendrás la capacidad de verlas reflejadas en el saldo de tu cuenta bancaria. Claro, es una metáfora poética e indudablemente inspiradora. Nadie construye un edificio sin haberlo visualizado primero. Eso te lo concedo sin dudarlo. Eso es. Hoy en día la neurociencia lo llamaría el sistema reticular activador, esa parte específica del cerebro que filtra la información de nuestro entorno. Si tu mente está magnetizada, tu cerebro empieza a detectar oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. El pensamiento es el plano arquitectónico. Sin él, sencillamente no hay edificio. Vale, acepto que la imaginación es el punto de partida ineludible. Pero el peligro, y es un peligro enorme en mi opinión, radica en reducir la tremenda complejidad del éxito a este mero magnetismo mental. Al leer detenidamente el texto, descubrimos que el verdadero motor del éxito no es una especie de magia donde el universo te premia por pensar muy fuerte en algo. El motor real es la acción incesante, el choque frontal contra la realidad y la corrección metódica. ¿Te refieres a la regla número 17? Exactamente a esa. Fíjate en lo que dice textualmente. Cuando llegue la derrota, acéptala como una señal de que tus planes no son sólidos, reconstrúyelos y vuelve a zarpar hacia tu objetivo. Esto no es sentarse a visualizar en el sofá de tu casa. Esto es el método científico aplicado a la vida empresarial o personal. El éxito requiere una profunda humildad intelectual para buscar sabiduría externa cuando nuestros planes fallan.
Si reducimos la obra a un simple cree y lo lograrás, estamos ignorando la vasta cantidad de sudor, estrategia y rediseño táctico que realmente exigen las páginas de este libro. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva diferente, utilizando una de las narrativas más extraordinarias y cinematográficas que nos ofrece el texto, la historia de Edmund C. Barnes. Imagina por un momento la escena. Estamos a principios del siglo XX. Barnes viaja en un tren de mercancías hacia Orange, Nueva Jersey. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía educación formal en ingeniería, nada. Hombre, hay que recordar que el propio Thomas Edison reconoció años más tarde que, cuando Barnes se presentó en su despacho, su aspecto físico era literalmente el de un vagabundo ordinario. Ese es exactamente el punto. Parecía un vagabundo, sí, pero tenía algo infinitamente más poderoso que un currículum brillante o un traje a medida. Tenía un propósito inamovible. Su deseo no era ser un simple empleado de Edison. Su visión mental estaba sintonizada de forma casi fanática con ser su socio comercial. La intensidad de ese pensamiento fue lo que doblegó al destino. Edison vio algo en el rostro de ese aparente vagabundo que le obligó a darle una oportunidad. Barnes no construyó su éxito basándose en correcciones metódicas iniciales. Lo hizo manifestando una realidad desde su interior tan poderosa que el entorno exterior no tuvo más remedio que ceder y abrirle la puerta. La historia es fascinante, sí, te lo admito, pero lo abordo de una manera diferente. Y lo hago quitando el romanticismo de la manifestación de la ecuación. Barnes no triunfó porque su mente atrajera mágicamente el éxito mediante vibraciones cuánticas. Barnes triunfó porque demostró ser un estratega extraordinario y un oportunista pragmático. ¿Oportunista? Yo diría que fue un visionario en toda regla. Escucha los hechos. Cuando Barnes llega frente a Edison, el inventor no le hace socio de inmediato por una supuesta conexión mental cósmica. Le da un trabajo menor, aburrido y mal pagado en la oficina. Cualquier soñador que dependiera puramente de su ego o de su magnetismo habría renunciado a las 2 semanas por sentirse poco valorado. Pero Barnes aceptó infiltrarse en el ecosistema. Y aquí viene el giro verdaderamente clave de la historia. Edison inventa la máquina de dictar, el edífono, y sus propios vendedores estrella la rechazan. Dicen que no se puede vender, que es un trasto. ¿Qué hace Barnes? No se sienta a visualizar el éxito en su pupitre. Ve un hueco masivo en el mercado que otros, por pura arrogancia, han ignorado. Toma esa máquina, patea las calles, diseña un plan de ventas y logra un éxito comercial tan abrumador que obliga a Edison a darle la distribución nacional. El eslogan brillante que creó, fabricado por Edison e instalado por Barnes, no fue un milagro del pensamiento. Fue pragmatismo comercial puro y duro. Ese es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. La estrategia comercial de Barnes solo pudo nacer porque su mente estaba previamente condicionada, a través de ese sistema reticular activador del que hablábamos antes, a buscar esa oportunidad específica. Si su pensamiento dominante hubiera sido el de un empleado raso, habría visto la máquina de dictar con el mismo desprecio y apatía que los demás vendedores. Su conciencia de éxito le permitió ver el oro donde otros veían chatarra invendible. Eso que mencionas de ver el oro me recuerda al mayor peligro de esta filosofía, la ceguera. Porque, ¿qué pasa cuando esa convicción absoluta te hace ignorar la realidad y los datos empíricos que tienes delante de las narices? Ah, te refieres al enigma de a 3 pies del oro, imagino. Justamente. Es probablemente la parábola más dolorosa de toda la obra. Para quienes no la recuerden, Arthur Darby y su tío invirtieron todo lo que tenían en maquinaria minera para ir a Colorado durante la fiebre del oro. Encontraron una veta, empezaron a saldar sus deudas y de repente la veta simplemente desapareció. Siguieron perforando a ciegas en la tierra hasta que el dolor de la derrota temporal los abatió por completo. Se rindieron y vendieron toda la pesada maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares. El libro lo deja clarísimo aquí. Su fracaso no fue un problema geológico, fue un colapso psicológico. Les faltó la resiliencia mental para seguir perforando apenas 1 metro más. Abandonaron justo antes de que el universo materializara su recompensa. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado la verdadera moraleja desde la perspectiva del chatarrero? Leemos la historia lamentando la falta de fe de Darby y decimos, madre mía, si hubiera tenido un poco más de deseo ardiente habría sido millonario. Pero el error de Darby no fue una falta de persistencia emocional. Fue la arrogancia monumental de ignorar la ciencia. Pero, a ver, Darby no era un científico. Era un emprendedor impulsado por una visión.
Exacto. Y por eso fracasó estrepitosamente en ese momento. ¿Qué hizo el chatarrero al comprar la maquinaria? No se puso a visualizar que habría oro debajo de sus pies. No confió ciegamente en que el universo le premiaría por ser un buen tipo. Cogió parte de su dinero y contrató a un ingeniero de minas profesional para que estudiara las líneas de falla de la Tierra. Fue ese experto quien, usando cálculos físicos y geológicos empíricos, determinó que la veta original había sufrido un desplazamiento y se encontraba exactamente a 3 pies, a 1 metro, de donde los Darby habían abandonado. El chatarrero se hizo multimillonario no porque tuviera una mente más magnetizada, un espíritu más puro, sino porque tuvo la inteligencia de consultar un mapa antes de seguir cavando a lo loco. La persistencia ciega cava agujeros vacíos y te lleva a la ruina financiera. Es el asesoramiento experto y la adaptación a los datos lo que finalmente encuentra el oro. Ya, pero no me convence del todo esa línea de razonamiento porque subestima el factor humano subyacente. El chatarrero tuvo la idea de llamar al ingeniero precisamente porque su mente estaba orientada hacia la solución, no hacia la derrota. Veía una posibilidad de negocio donde otros veían fracaso. Y Darby aprendió esta lección de la manera difícil, fíjate. Posteriormente, transformó esa pérdida masiva de oro en una carrera estelar vendiendo seguros, utilizando precisamente el poder de su mente. Cada vez que un cliente le decía que no, su mente rechazaba aceptar la realidad temporal de ese rechazo y recordaba que estaba a 3 pies del oro. Él imponía su voluntad sobre las negativas. Literalmente doblegaba el no de sus clientes con su insistencia mental. Transformó su enfoque, sí, pero basándose en la durísima lección empírica que le dio la realidad. Aprendió que la cabezonería sin técnica no sirve. Bueno, si queremos hablar de imponer la voluntad sobre la supuesta realidad científica, examinemos nuestro tercer punto de contención, el desafío a lo imposible. Y no tenemos que quedarnos solo en 1937 para ver esto. Henry Ford es el epítome clásico de mi argumento en este debate. Ford exigió a sus ingenieros que diseñaran el motor V8 fundido en un solo bloque. Los técnicos aplicaron toda su ciencia, todos sus cálculos de ingeniería y volvieron con un veredicto unánime. Señor Ford, es físicamente imposible. Pero Ford no aceptó las limitaciones físicas impuestas por sus técnicos. Les ordenó seguir trabajando durante un año entero. Obligó a la realidad a plegarse a su visión. Y si saltamos a la modernidad, vemos exactamente el mismo patrón en titanes contemporáneos. Piensa en Steve Jobs y su famosísimo campo de distorsión de la realidad. Ya estamos con Jobs. Es que es el ejemplo perfecto. Cuando exigió que el primer iPhone tuviera una pantalla de cristal resistente a los arañazos, a apenas unas semanas del lanzamiento, los ingenieros de Corning le dijeron que era imposible fabricarlo a esa escala y en ese tiempo. Jobs simplemente los miró sin parpadear y les dijo: «No tengáis miedo, podéis hacerlo». Y lo hicieron. Crearon el Gorilla Glass. Cuando la mente de un líder crea una atracción gravitacional hacia un objetivo, desafía las propias leyes de lo que los expertos consideran factible. El límite es puramente mental. Lo siento, pero no me lo creo. Permíteme decirte por qué esa narrativa roza peligrosamente el sesgo de supervivencia y por qué el contrapeso de la ejecución brutal es mucho más relevante hoy en día. Sí, Ford fue testarudo. Y sí, Jobs tenía una capacidad de persuasión legendaria. Pero la magia no ocurrió en la cabeza de Ford, ni en las miradas intensas de Steve Jobs. Ocurrió en las miles de horas de experimentación, de cálculo, de fracaso técnico, de estrés insoportable y de sudor físico de esos ingenieros en el laboratorio. El éxito es, fundamentalmente, la suma de sacrificios tangibles y mecánicos, no una imposición telepática. Pero es innegable que sin la exigencia mental inflexible de Ford o de Jobs, esos ingenieros jamás, y digo jamás, habrían dado ese salto cualitativo. Se habrían rendido a la primera dificultad técnica. Quizás. Pero para desafiar esa noción tan extendida y un poco naif de que si estás listo mentalmente, el éxito simplemente fluye hacia ti como un río, miremos el ejemplo supremo de grandeza física que se menciona con frecuencia al hablar de disciplina. Michael Phelps, considerado universalmente como el mejor nadador de todos los tiempos. Phelps no construyó su legado simplemente visualizando medallas de oro en su habitación o afirmando su deseo al universo desde el borde de la piscina. Lo construyó sobre una ejecución física tan brutal que francamente asusta. Su ética de trabajo es legendaria, sin duda alguna. Legendaria es quedarse muy corto. Entrenó durante 5 años sin tomarse ni un solo día libre.
Ni Navidad, ni su cumpleaños, ni domingos, nada. Él sabía que, desde el punto de vista del ácido láctico y la biomecánica, perder un solo día de entrenamiento le costaría 2 días de recuperación para volver a su nivel máximo en el agua. Ingería 10.000 calorías al día solo para no desintegrarse físicamente. La grandeza de Phelps no nació únicamente de pensar en ella. Nació del sacrificio extremo de su zona de confort y de la repetición técnica forzada hasta la náusea. La mente puede dar la orden inicial, claro, pero es la carne la que paga el peaje. Glorificar solo el deseo mental es contar solo la mitad de la historia. Y la mitad menos dolorosa, por cierto. Pero fíjate que la carne no se somete a ese peaje destructivo si la mente no es una fortaleza inexpugnable. El sacrificio físico de Phelps es, de hecho, el síntoma de su estado mental, no al revés. Ese nivel de disciplina sobrehumana solo es posible si el pensamiento dominante está tan absolutamente saturado de propósito que el dolor físico deja de ser un obstáculo insalvable. Y esto enlaza de forma fascinante con nuestro cuarto y último punto de análisis de hoy: el manejo del miedo y las barreras psicológicas que nos autoimponemos. Un tema vital, especialmente en el mundo tan hiperconectado y ansioso en el que vivimos actualmente. Totalmente de acuerdo. El texto nos acerca a un concepto que el autor Brian Tracy bautizaría décadas más tarde como la ley de la reversibilidad. Para entender la ley de la reversibilidad de manera sencilla, todos sabemos que si te sientes feliz, sonríes. Es una reacción natural, pero la ciencia y la psicología demuestran que si te fuerzas a sonreír físicamente cuando estás triste, el mero acto físico obliga a tu cerebro a generar endorfinas y empezar a sentir felicidad real. Es bidireccional. Con el miedo pasa exactamente igual. La acción valiente repetida obliga a la mente subconsciente a generar coraje, curando efectivamente el miedo. Este es uno de los grandes secretos del material que estamos analizando. Actuar con valentía, aunque estés aterrorizado por dentro, literalmente recablea tu cerebro. Los pensamientos dominantes mezclados con emoción son el verdadero plano de la vida. Si controlas esa sala de máquinas, el subconsciente se convierte en tu aliado más fiero. Es una herramienta física de transformación. Estoy de acuerdo en que la acción cura el miedo. Eso es un principio psicológico comprobado y muy útil en terapia y en los negocios. Pero aquí es donde debo hacer la advertencia más crítica de todo nuestro análisis, apoyándome en la propia cita número 9 del libro. El texto dice textualmente: descuidar la ampliación de su visión ha mantenido a algunas personas haciendo una cosa toda su vida. Es decir, quedarse atascado en un solo carril sin ver más allá. Exacto. Si adoptamos tu enfoque y nos aferramos a una idea fija con una fe inquebrantable, creyendo que nuestro pensamiento dominante es infalible y que solo necesitamos empujar con más valentía contra el muro, corremos el enorme riesgo de caer en el dogma. Hoy en día a eso lo llamamos positividad tóxica o la cultura del burnout. Tener creencias fijas sin abrir la mente a nuevos conocimientos, a críticas constructivas o a la experiencia de otros es una receta segura para estrellarse a 200 km por hora. Darby tuvo fe ciega y cavó un agujero completamente vacío. El chatarrero amplió su visión contratando a un experto y se hizo inmensamente rico. La fe en uno mismo puede ser tan paralizante como el miedo si te desconecta de la realidad operativa. El éxito exige flexibilidad cognitiva, exige la voluntad de mirar tu plan, admitir que está mal, tragar tu enorme ego y rediseñarlo desde cero. No importa cuánto deseo ardiente tengas. Si estás corriendo a máxima velocidad en la dirección equivocada, lo único que conseguirás es alejarte más rápido de tu destino. Es un cierre potente, y a medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo en este programa, es evidente que estamos contemplando dos caras de una moneda extraordinariamente valiosa. Por mi parte, sintetizando todo lo que hemos explorado hoy, me mantengo firme en la convicción de que el ser humano es, ante todo, el arquitecto mental de su propio destino. Hemos visto cómo la convicción absoluta de Barnes le permitió detectar la oportunidad en una simple máquina de dictar rechazada por todos, cómo la terquedad de Ford y el campo de distorsión de Jobs doblegaron las supuestas leyes inmutables de la ingeniería, y cómo la falta de resiliencia de Darby le costó literalmente una fortuna en oro. Sin esa chispa inicial de deseo inquebrantable, sin un control absoluto sobre nuestros propios pensamientos, ninguna cantidad de esfuerzo físico importará verdaderamente. La técnica siempre puede aprenderse, los ingenieros brillantes pueden contratarse, pero la mente magnetizada es el motor de arranque imprescindible de todo el universo humano. Y mi síntesis nos devuelve a la tierra firme. El pensamiento es indiscutiblemente la semilla,
Pero una semilla lanzada sobre asfalto no germina por mucha fe que le pongas, ni por mucho que la visualices. El verdadero terreno fértil donde crece y se consolida el éxito a largo plazo es la adaptación constante frente a la derrota. Es la búsqueda activa de consejo experto cuando nos enfrentamos a obstáculos que superan nuestro entendimiento personal. Y es la voluntad férrea de sacrificar la zona de confort día tras día, soportando el peaje físico y mental como nos demostró Michael Phelps. El verdadero origen del éxito no radica en ignorar la realidad material a través de la visualización pasiva, sino en interactuar con ella de frente, aprender de sus golpes empíricos y rediseñar nuestros planes con una genuina humildad intelectual. Pese a nuestras marcadas diferencias de enfoque, creo que hay un punto de convergencia innegable en el material que ambos celebramos profundamente, y es la idea central de que el fracaso temporal en la vida jamás, bajo ninguna circunstancia, debe ser interpretado como un final definitivo. Totalmente de acuerdo. Ya sea que lo veamos como una prueba para empujar aún más fuerte desde nuestro deseo interior, como tú defiendes con vehemencia, o como una señal empírica y fría para reconstruir nuestro plan inteligentemente, como yo sugiero, el fracaso es siempre un punto de pivote. Es un escalón doloroso, pero absolutamente necesario hacia la grandeza. Es fascinante comprobar cómo un texto concebido hace casi un siglo en unas circunstancias mundiales tan adversas sigue ofreciéndonos estas capas de complejidad y provocando debates tan sumamente relevantes sobre el motor del comportamiento humano. Es que la naturaleza humana cambia muy poco por mucha tecnología y pantallas que nos rodeen hoy en día. Las motivaciones siguen siendo las mismas. Así es, y con esta reflexión nos despedimos por hoy en este espacio. Os invitamos a todos los que nos escucháis a mirar vuestros propios proyectos, vuestras ambiciones más profundas, y haceros la gran pregunta incómoda del día. ¿Os estáis rendiendo trágicamente a 3 pies del oro por una simple falta de convicción y resiliencia mental? ¿O por el contrario, estáis cavando obstinadamente en la oscuridad sin la humildad de consultar un mapa? Os animamos a seguir explorando estas profundas aguas del autoconocimiento, sumergiéndoos en el material original. Queda muchísimo por debatir y grandes misterios por descubrir en nuestras propias mentes. Hasta nuestro próximo análisis.